Hoy es 26 de agosto de 2024, y en este video exploraremos las enseñanzas del Evangelio del día. Comenzaremos con las palabras de Jesús a los escribas y fariseos, y luego reflexionaremos sobre cómo estas enseñanzas pueden aplicarse a nuestras vidas hoy. En el Evangelio de hoy, Jesús se dirige a los escribas y fariseos con una serie de advertencias contundentes. Les dice: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar». Estas palabras son fuertes y directas, y nos invitan a reflexionar sobre la autenticidad de nuestra fe y nuestras acciones. Jesús critica a los líderes religiosos de su tiempo por su hipocresía y falta de autenticidad. Los acusa de obstaculizar el camino de otros hacia la salvación. Esta es una advertencia para todos nosotros. Nuestras acciones y palabras tienen un impacto más allá de nosotros mismos. Si actuamos de manera hipócrita e inauténtica, podríamos estar alejando a otros de la fe, en lugar de acercarlos a Dios. Es un llamado a examinar nuestras propias vidas y asegurarnos de que estamos viviendo de acuerdo con los valores que profesamos. La crítica de Jesús se dirige a la superficialidad de los escribas y fariseos. Se preocupan más por las apariencias externas y las reglas que por la verdadera esencia de la fe. Jesús señala su obsesión con los detalles menores, mientras ignoran lo que realmente importa. Este es un llamado a centrarnos en lo que realmente es central en nuestra vida de fe y no perder el tiempo en cosas superfluas y banales. Muchas veces, nos encontramos atrapados en la rutina y las apariencias, olvidando lo que realmente significa vivir una vida de fe auténtica. Jesús también aborda la cuestión de la autoridad y la responsabilidad. Los fariseos se perdieron en tecnicismos, olvidando que todo en el templo es sagrado porque Dios mismo lo hace sagrado. Esto nos recuerda que no debemos tomar a la ligera nuestras promesas o compromisos, especialmente cuando involucran a Dios o a los demás. Es un llamado a ser responsables y a vivir con integridad, asegurándonos de que nuestras acciones reflejen nuestros valores y creencias. En este contexto, es importante recordar que la fe no se trata solo de seguir reglas o de mantener las apariencias. Se trata de vivir una vida que refleje honestidad, misericordia y ternura a imagen de Dios. Jesús nos llama a ser auténticos en nuestra fe, a centrarnos en lo que realmente importa y a ser responsables en nuestras acciones y palabras. Nos advierte contra la complacencia y la hipocresía, recordándonos que estamos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. A medida que reflexionamos sobre estas enseñanzas, podemos preguntarnos: ¿estamos viviendo de acuerdo con los valores que profesamos? ¿Nuestras acciones reflejan nuestra fe de manera auténtica? ¿Estamos ayudando a otros a acercarse a Dios, o estamos obstaculizando su camino? Estas son preguntas importantes que pueden guiarnos en nuestro camino de fe y ayudarnos a vivir de manera más auténtica y significativa. Continuando con nuestra reflexión sobre el Evangelio de hoy, profundicemos en las advertencias de Jesús y cómo éstas pueden resonar en nuestras vidas cotidianas. Jesús no solo critica a los escribas y fariseos por su hipocresía, sino que también nos ofrece una guía sobre cómo vivir de manera auténtica y significativa. Jesús menciona: «Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo, que santifica al oro?» Aquí, Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades. A menudo, en nuestra vida diaria, podemos encontrarnos valorando más las cosas materiales que lo que realmente tiene valor espiritual. Esta enseñanza nos recuerda que debemos centrarnos en lo que es verdaderamente importante: nuestra relación con Dios y con los demás. La obsesión con lo material y lo superficial puede alejarnos de lo que realmente importa. En nuestra sociedad actual, es fácil caer en la trampa de medir nuestro valor y éxito por nuestras posesiones o por cómo nos ven los demás. Sin embargo, Jesús nos llama a mirar más allá de las apariencias y a valorar lo que realmente tiene peso en nuestra vida espiritual.
nos desafía a vivir de manera que nuestras acciones reflejen nuestros valores más profundos y no solo nuestras aspiraciones materiales. Además, Jesús critica a los fariseos por su enfoque en los detalles menores mientras ignoran lo esencial. Dice, también enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga. Ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar? ¿Qué santifica a la ofrenda? Esta crítica nos invita a examinar nuestras propias vidas y a preguntarnos si estamos perdiendo de vista lo esencial por enfocarnos en lo trivial. En nuestras prácticas religiosas y en nuestra vida diaria, es crucial recordar lo que realmente importa: el amor, la justicia, la misericordia y la fe. Jesús también nos advierte sobre la responsabilidad que tenemos hacia los demás. Los fariseos, en su hipocresía, no solo se alejaban ellos mismos del camino de la salvación, sino que también impedían que otros lo encontraran. Esta es una llamada de atención para todos nosotros. Nuestras acciones y palabras pueden tener un impacto profundo en las vidas de quienes nos rodean. Si vivimos de manera auténtica y fiel a nuestros valores, podemos ser una luz para los demás y ayudarles a encontrar su propio camino hacia Dios. En este sentido, es importante recordar que nuestra fe no es solo una cuestión personal, sino que también tiene una dimensión comunitaria. Estamos llamados a ser testigos de nuestra fe en el mundo, a vivir de manera que inspire a otros y a construir una comunidad basada en el amor y la justicia. Esto significa ser conscientes de cómo nuestras acciones afectan a los demás y esforzarnos por vivir de manera que refleje los valores del Evangelio. A medida que continuamos nuestra reflexión, podemos preguntarnos, ¿estamos valorando lo que realmente importa en nuestra vida? ¿Nuestras acciones reflejan nuestros valores más profundos? ¿Estamos ayudando a otros a encontrar su camino hacia Dios, o estamos, sin querer, obstaculizando su camino? Estas preguntas pueden guiarnos en nuestro camino de fe y ayudarnos a vivir de manera más auténtica y significativa. Para concluir nuestra reflexión sobre el Evangelio de hoy, centrémonos en cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria. Jesús nos llama a vivir de manera auténtica, a centrarnos en lo que realmente importa y a ser responsables en nuestras acciones y palabras. Estas enseñanzas no son solo para los líderes religiosos de su tiempo, sino para todos nosotros, aquí y ahora. Jesús dice, quien jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Estas palabras nos recuerdan la santidad de nuestras promesas y compromisos. En nuestra vida diaria, es fácil hacer promesas a la ligera o comprometerse con cosas sin pensar en las consecuencias. Sin embargo, Jesús nos llama a tomar en serio nuestras palabras y a vivir con integridad. La integridad es fundamental en nuestra vida de fe. Significa ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, y vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Esto no siempre es fácil, especialmente en un mundo que a menudo valora más las apariencias que la autenticidad. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de desafío cuando nuestra fe puede brillar más intensamente. Al vivir con integridad, no solo fortalecemos nuestra propia fe, sino que también inspiramos a otros a hacer lo mismo. Además, Jesús nos llama a ser conscientes de cómo nuestras acciones afectan a los demás. En nuestra vida cotidiana, nuestras palabras y acciones pueden tener un impacto profundo en quienes nos rodean. Si vivimos de manera auténtica y fiel a nuestros valores, podemos ser una fuente de inspiración y apoyo para los demás. Esto significa ser conscientes de nuestras palabras, ser amables y compasivos, y esforzarnos por vivir de manera que refleje el amor y la misericordia de Dios. En este contexto, es importante recordar que nuestra fe no es solo una cuestión personal, sino que también tiene una dimensión comunitaria. Estamos llamados a ser testigos de nuestra fe en el mundo, a vivir de manera que inspire a otros y a construir una comunidad basada en el amor y la justicia. Esto significa ser conscientes de cómo nuestras acciones afectan a los demás y esforzarnos por vivir de manera que refleje los valores del Evangelio.
Finalmente, reflexionemos sobre cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria. Podemos comenzar por examinar nuestras propias vidas y preguntarnos si estamos viviendo de acuerdo con los valores que profesamos. ¿Nuestras acciones reflejan nuestra fe de manera auténtica? ¿Estamos ayudando a otros a acercarse a Dios, o estamos obstaculizando su camino? Estas son preguntas importantes que pueden guiarnos en nuestro camino de fe y ayudarnos a vivir de manera más auténtica y significativa. Podemos también buscar maneras de ser más conscientes de nuestras palabras y acciones, y esforzarnos por vivir con integridad y autenticidad. Esto puede significar hacer un esfuerzo consciente para ser más amables y compasivos, para valorar lo que realmente importa y para ser responsables en nuestras promesas y compromisos. Al hacerlo, podemos vivir de manera que refleje el amor y la misericordia de Dios, y ser una luz para los demás en nuestro camino de fe. En resumen, el Evangelio de hoy nos desafía a vivir de manera auténtica y significativa, a centrarnos en lo que realmente importa y a ser responsables en nuestras acciones y palabras. Nos llama a ser testigos de nuestra fe en el mundo y a vivir de manera que inspire a otros. Al reflexionar sobre estas enseñanzas y aplicarlas en nuestra vida diaria, podemos fortalecer nuestra fe y vivir de manera más auténtica y significativa. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.